Ya tenemos en línea a un invitado de lujo hoy, el señor Manuel Mas, propietario de la bodega Finca La Anita, una reconocida bodega de vinos de alta calidad. Creo que está en línea. ¿Es así, Manuel? Sí, estoy en línea, sí, Esteban, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarte y un Lo placer. mismo digo. Y gracias por tu tiempo esta tarde Por favor. para compartir con los oyentes. La idea, Manuel, es que vayamos presentando aquí a través de Placeres Divinos a los distintos hacedores de los vinos de calidad que cada uno de nosotros del otro lado del mostrador estemos disfrutando y conocer un poco más de historia, de trayectoria y cómo nació cada uno de los proyectos. Y es un placer, como decía, introducir hoy algo de información sobre el proyecto de Finca La Anita. ¿Cómo arranca tu proyecto? ¿Es de familia bodeguera? Antiguo ahora, ya Sí. porque es un proyecto del año 90. En el año 90 yo ya venía con otro tipo de ejercicio profesional, pero yo soy mendocino y me interesaba mucho siempre el tema de la vitivinicultura, de los vinos. Uh-huh. Y bueno, habiendo viajado mucho, habiendo visto pequeñas bodegas chicas en producción, pero de vinos icónicos en Europa, sobre todo en Francia, en Italia, pensé en hacer un desarrollo de algo similar en Mendoza. Y fue lo que hice. Compré una finca grande, muy buena, en un lugar que en esa época no era ni conocido, Agrelo, pero al que después vinieron a añadirse fincas y bodegas de gente muy importante, y desarrollé ahí una bodega chica con la intención de hacer el modelo de lo que son los chateaux en Francia, Sí. que son pequeñas fincas que centran sus expectativas y sus esfuerzos en producir uva de gran calidad y hacer vinos de su propia uva, que no es lo más usual en Argentina, Sí. donde muchas bodegas, sobre todo las bodegas grandes, compran uvas de productores de vinos, un año uno, otro año otro, al año siguiente otro. Bueno, con lo cual los vinos no tienen esa identidad que suelen tener los vinos de estas bodegas chicas, que todos los años elaboran vinos de la misma uva, elegidos, etcétera, etcétera. Claro. Bueno, y así nació Finca La Anita. Uh-huh. Por suerte fue muy exitosa desde un principio. Nosotros hicimos las primeras cosechas en el año 94 y en el 95, 96 las pusimos a la venta, y enseguida Finca La Anita se instaló como una bodega chica, pero sinónimo de vinos de gran calidad, que es a lo que he apuntado siempre. Yo no quise nunca hacer vinos en escala comercial, en escala industrial, llamarle así, sino que quise hacer vinos que uno pudiera controlar perfectamente desde todos los procesos que tienen que ver con la uva, es decir, el cultivo de la viña, la cosecha, etcétera, hasta producir vinos de buena calidad. Y eso es lo que he tratado, y creo que no es está bien que lo diga quizás, pero exitosamente de hacer, y seguimos estando ahí. Y lo refrendo porque es así. En muy poco tiempo, yo empecé con mi proyecto de Selected Wines en el año 99, y Finca La Anita, doy fe que en muy poco tiempo se posicionó tal cual como lo has descrito, identificado con vinos de alta calidad. Fue fruto de la voluntad de hacer las cosas bien, yo creo. Sí. En esa época, después yo creo que ha mejorado un poco el criterio comercial vitivinícola, pero en esa época las bodegas hacían muchas cosas que eran eso que los argentinos decían, es un vino bárbaro para un asado, claro, porque un asado te empalaga de grasas y cualquier vino pasa. Claro. Pero Sí. pero cuando la gente se empezó a concientizar de que el vino podía tener otra calidad y otras cualidades, bueno, productos como los de Finca La Anita empezaron a tener éxito. Y el concepto de apuntar eso, bien específicamente a calidad y al concepto chateau que describías hace unos minutos, fue realmente uno de los primeros emprendimientos de estas características que se posicionó nítidamente en el mercado. Sí, yo creo que sí. Y para la gente, para hacer un poco la referencia de cuantificar
esa escala controlable, manejable para tener ese nivel. Estamos hablando de una finca de 70 hectáreas de las que ustedes usan uvas para sus vinos, solo una parte. Una tercera parte de la producción, y el resto lo vendo a bodegas grandes que necesitan complementar más capacidad de producción que producción propia de uva. Pero eso nos da la posibilidad de elegir prolijamente qué uvas de cada año vamos a usar y bueno, y no te diría descartar el resto, pero el resto mandarlo a la producción masiva de otras bodegas. Y en esas hectáreas, ¿qué es lo que tienen plantado, Manuel? Muchas variedades, porque tenemos 2 o 3 variedades distintas. Tenemos mucho Malbec, tenemos Syrah. Nuestro Syrah fue el primer tinto que pusimos en el mercado e instaló la variedad Syrah en el mercado en los años 90. El Syrah de Finca Arenita siempre tuvo una especie de halo de vino especial. Tenemos Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot y algunas uvas blancas, Semillón, que también es una uva muy olvidada, pero de la cual nosotros con mucho esmero logramos hacer un buen vino que es muy respetado. Tokai Friulano, otra variedad, una variedad de uva italiana, de la cual hay un par de hectáreas ahí en la finca, con la cual se ha hecho un vino que también la gente lo conoce. No es variada la cosa, por eso es muy divertida. Qué bueno, qué bueno. Sí, yo conservo todavía algunas botellas de el Syrah que mencionabas, del 90, y otro vino también que ahora te pediría que amplíes un poco más cómo nace el proyecto de Línea Tonel. El proyecto de Línea Tonel es un proyecto que surgió de una idea de un gran amigo que era un entendido en vinos y un periodista de vinos que era Miguel Brasco, que falleció el año pasado. Sí, mucho pero más que eso. Un amigo del corazón. Y con una cultura... En el 99, un día comiendo con Brasco, hablando de Miguel, etcétera, ¿qué opinas de la nueva enología? Esta de poner todos los vinos en tanques de acero inoxidable, de ponerlos en venta al año o al año y medio de que se han terminado de fermentar, etcétera. Miguel me sugirió, ¿por qué no intentamos a eso sumarle la vieja usanza de dejar que el vino descanse en toneles grandes? Entonces, que ya no están de moda, salvo bodegas muy especiales como López, o alguna otra que no recuerdo. Weiner tenía algo, ¿Quién? Weiner tuvo algo también en toneles grandes. Puede ser, no lo conozco, pero López sí me consta. Tiene una cantidad de toneles importantes que los cuida muchísimo para que no les salgan hongos, para que no pierdan, etcétera. Bueno, conseguimos 2 toneles de estos grandes de 10.000 litros e hicimos con la colaboración de Miguel, que se vino a la finca y estuvo un par de días, probando todos los vinos nuestros que estaban en barricas y que ya estaban listos para embotellar, y viendo qué corte podíamos hacer de eso para hacer un vino que a su criterio fuera el vino ideal para depositar en un tonel y dejarlo un par de años antes de embotellarlo. Un par de años que fueron 3 o 4, lo cual tiene un costo financiero enorme, etcétera, etcétera, pero al vino le da la cosa esa de almacenarlo en un tonel grande, donde se produce una microoxigenación muy pequeña, etcétera, le da además los sabores de la uva, etcétera, etcétera, le da lo que los franceses llaman bouquet, que es un segundo gusto, el gusto que viene detrás del primero, y que es un gusto muy refinado, que no es ni a chocolate, ni a frutos del bosque, sino que es gusto a vino añejado. Bueno, lo hicimos y ese es el vino Línea Tonel, del cual todavía nos quedan muchas cajas, porque hicimos 2 producciones, una en el 99 que se agotó inmediatamente y otra en el 2000 que hemos ido vendiendo muy con cuentagotas y bueno, abrí las botellas que puedas tener porque es un vino que es decantado, es un vino que ya tiene 15 años, es un vino que una vez que se abre la botella hay que dejarlo airear, para lo cual recomiendo un decantador, dejarlo reposar en un decantador, etcétera, etcétera, pero es a mi juicio un vino delicioso y absolutamente especial. Sí, es así, coincido. Y lo he disfrutado cada botellita y cada vez más, ¿no?
Bueno, me alegro mucho, Esteban. Y hablando de líneas, ustedes tienen 5 segmentos, 5 etiquetas. Sí, tenemos, la línea Finca Danita es como nuestro buque insignia. Así es, ahí, claro. ahí donde está el Syrah, el Malbec, etcétera. Sí. Después, por debajo de eso, tenemos una línea que se llama Luna, Ujú, de Finca La Anita, ujú, que es una línea de vinos más jóvenes, ujú. sin tanta hechos con el mismo criterio de calidad, etcétera, pero sin tanta madera, más frutados, más joviales y de Así menor es. precio. Y por encima de Finca La Anita tenemos unos vinos que se llaman Finca solamente, Mm, que son cortes muy cortes. especiales. Mm. Los hacemos cada 2 o 3 años, son cortes tratando de refrescar la vitivinicultura tradicional, el corte bordelés célebre de Cabernet, Malbec, Merlot, Sí. etcétera. Y como línea top tenemos una línea de vinos que se llama Barúa, Mm, que son vinos de los cuales hacemos muy poco, un año sí, otro año no, 2 años no, otro año sí, ujú. que lo hacemos y de repente en este año el Merlot dio, no sé, 2.000 kilos de uva muy excepcionales en un rincón de la finca, en que por las características del sol, del viento o de lo que fuere, los enólogos consideran que esa uva es muy importante para hacer un buen vino. Hacemos un vino que se llama Barúa, Ujú. también de Finca La Anita, del cual ya hacemos muy pocas botellas anuales y lo vendemos en algunas vinotecas y en restaurantes de mucho nivel. Y en esta trayectoria que ha tenido la bodega, ha habido una incorporación de una enóloga hace relativamente poco tiempo, que ha aportado también algo de renovación. Sí, en el año 2010 se incorporó Soledad Vargas, una joven enóloga que ha pasado a ser como parte del corazón de Finca La Anita y de mi corazón, porque Ujú. la siento como una hija, Sí. que es una enóloga joven con muchísima polenta, Ujú. que viene, ya cuando entró a trabajar conmigo, venía de hacer pasantías en Australia, en California, etcétera, Ujú. y tomó a su cargo la dirección enológica de Finca La Anita, Ujú. y hoy estaba almorzando con un periodista que vos debes conocer, Fabricio Portelli, Ah, claro, sí. hablando de la evolución que ha tenido ella en Ujú. estos 5 años con nosotros, conmigo, digamos, que al principio era como una chica tímida, que bueno, voy a producir un pequeño cambio si te parece, y que ahora toma decisiones y se manda para frente y produce vinos, que el otro día hubo una cata de periodistas especializados y no alcanzaba el tiempo para aplaudirla, de Qué la bueno. calidad de los vinos y para mí del reconocimiento que ella tuvo, de Qué lo cual bueno. me alegro, porque me alegra que la gente joven tenga un espacio en donde se le posibilite desarrollar sus capacidades, su potencial. Ujú. Y yo con Soledad lo estoy haciendo con el mayor de los afectos y de la confianza. Qué bueno. Seguro de que ella va a ser una gran enóloga. Dentro de unos años Soledad Vargas va a tener un nombre en la vitivinicultura argentina. Y recién mencionabas espacios y sé de tu afición por el arte en general. La música, creo que hay una cierta o particular debilidad por el piano. Mira, Esteban, Sí. hoy a las 6:30, Sí. lo postergué para las 7:15 Sí. por tu entrevista, tenía una reunión con mi coach en el tema piano, una Sí. persona, una pianista importante, Sí. con la que me reúno una vez por semana para ver obras, para adelantar, etcétera, algo que para mí es como no diría un hobby, es como una actividad del alma, que es mantenerme en contacto con la intimidad de la música. Bueno, y en esa sensibilidad para el arte y sensibilidad para lograr esos vinos de los que hablamos, también allí en la finca hay un plus, que es una exposición de obras, ¿verdad? De esculturas de un escultor chileno que vivió en Mendoza muchos años, que fue Lorenzo Domínguez, que fue el creador de la Escuela de Escultura de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Escuela de Bellas Artes. Sus hijos son amigos nuestros y nos pidieron un espacio en la finca para exponer sus obras, así que ahí están expuestas para a la vista del público, para el que quiera visitarnos. Y aquellos que quieran visitarlos tienen que, por supuesto, hacer reserva previa, ¿verdad?
Preferiblemente sí, porque no tenemos una cosa turística por empezar, no cobramos entrada. Hay bodegas que cobran entrada, que cobran tanto por la entrada, tanto por una cata, tanto por mirar el video del creador de la bodega. Yo no tengo esa política. Si alguien está realmente interesado en conocer la finca, ver cómo se hacen los vinos y probar algunos vinos, etcétera, casi sin ningún espíritu comercial lo invito. Pero para eso sí necesitamos que hagan una cita previa, porque no tenemos el personal del enoturismo ahí armado. Bueno, yo lo creo realmente muy recomendable visitar. Agrelo es una muy bonita localidad, es bastante accesible para aquellos que se movilicen desde Mendoza. Tienen ese plus, ¿no?, de visitar una finca a una escala muy agradable de visitar, no es un mega emprendimiento, y con este plus de gozar también de algunas obras de arte en el contexto del paisaje, los buenos vinos. Todo es muy grato para alguien que se interesa en el tema, todo es muy grato. Escriben a info@fincalaanita.com y dicen: soy una persona interesada, quisiera visitar la bodega, voy a estar en Mendoza tal día, y arreglan una cita y con el mayor de los gustos. Fantástico. Bueno, ya está dado la información, después la reiteraremos, y gracias por este tiempo, Manuel, y por los buenos vinos también, gracias. Gracias a vos, Estefan. Me voy a mi reunión de música. Que la disfrutes mucho. Un abrazo fuerte. Chao. Ha sido el señor Manuel Mas, titular de Finca La Anita.